Hola hermanos, ¿cómo están en este día? Espero que todos nos encontremos muy bien, que todos estemos preparados, dispuestos para recibir la palabra del Señor. Que todos vengamos con ese corazón, con esa mente dispuesta a recibir el alimento espiritual del día de hoy. El día de hoy continuamos en el capítulo 25 del segundo libro de Crónicas y les vuelvo a recordar. Hay que seguir perseverando, hay que seguir caminando tomados de la mano del Señor. Y hay que seguir tras esa meta y no soltarnos por nada de Dios. Antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, precioso Padre, te doy por este tiempo, por este momento. Gracias, mi Señor, porque eres tú quien nos llena de ti, eres tú quien nos abraza, quien nos guía, quien nos ayuda a perseverar, a seguir, mi Señor, en tu palabra. Llévanos a ese crecimiento espiritual, amado Padre. Derrama de tu sabiduría, de tu discernimiento sobre cada uno de tus hijos. Gracias, bendito Padre, porque nos permites escudriñar tu palabra. Gracias porque nos permites estar un día más en tu presencia, mi Señor, llenos y gozosos de ti. Cuán grande, cuán maravilloso tú eres. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, bendecimos tu palabra. Amén y amén. Capítulo 25. Reinado de Amasías. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no fue perfecto de corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo: no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista de todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder, o para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de Lazar y mató a los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí los despeñaron. Y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Horon. Y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo a los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses. Y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo en tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso, porque quieres que te maten. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel:
ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da a tu hija, a mi hijo por mujer. Y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices: he aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece por gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso ir, porque era voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Eso es a lo que voy cuando les digo que Dios es justo y que no hace acepción de personas. Ellos eran reyes de buena posición, tenían mucho dinero y podían decir: es que yo hice esto y aquello. Pero mientras no hacemos lo correcto y lo agradable delante de los ojos del Señor, el Señor ya no puede obrar a favor de nosotros. Y tú dices: he aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso ir, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó a Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén, desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata, y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Capítulo 26. Reinado de Uzías. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, el muro de Jabninia, el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal, y contra los amonitas, y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en Acefela como en Las Vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles. Porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Masías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, y de 307,500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos
y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y su ira contra los sacerdotes. La lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y posteriores, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amos. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales. Porque dijeron: leproso es, y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Capítulo 27. Reinado de Jotam. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además, edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció. Y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y 16 reinó en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Capítulo 28. Reinado de Acaz. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros, que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. En el momento en el que ellos deciden alejarse del Señor, el Señor los deja. Él no va y les habla: ya ándale, hijito, porque no sé qué. No. En el momento en el que tú decides apartarte del Señor, es porque tú así lo quieres. Por lo tanto, el Señor te deja y dice: bueno, si mi hijo quiere aprender, que aprenda. Pero créeme que cuando aprendes, vienes arrepentido
ante la presencia del Señor. Porque por el simple hecho de tú apartarte de Dios y de ya no hacer lo agradable delante de Él y por querer tú hacer lo que a ti se te pega la gana, créeme que las cosas malas vienen disfrazadas de cosas buenas. Y con el paso del tiempo te das cuenta. Y dices tú, no, si estaba bien mal. Y no es tarde. Créeme que no es tarde, que si tú sabes que hiciste mal y que quieres venir delante del Señor, pídele perdón, arrepiéntete, inclina tu rostro y dile, Señor, lo siento, porque yo no creo que tú quieras que te pase lo mismo que a estos reyes que no hicieron lo correcto delante de Dios. El día que yo me equivoqué y que yo me aparté, yo me di cuenta en estos tiempos que dije, no hombre, estaba bien mal. Porque de verdad, las cosas malas vienen disfrazadas de buenas. Cuando vienes a la presencia del Señor y te arrepientes y le pides perdón, es ahí cuando tú entras en razón y dices, yo quiero vivir mi vida entregada a Dios. Y de verdad se los digo, no porque quiera, como les digo, enaltecerme, o no porque quiera yo decir, es que yo hice esto, no. Es porque de verdad quiero que ustedes se entreguen por completo a Dios. Cambia su vida por completo, cambia su forma de pensar por completo. Ahora pensamos 2 veces antes de hacer las cosas y dices tú, ¿cuánto tiempo estuve perdido? ¿Cuánto tiempo me perdí de la guía de mi Dios? Continuamos. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, en el verso 7. Mató a Masías, hijo del rey, a Sicram, su mayordomo, a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000, mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, he aquí, Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos. Y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén, como siervos y siervas. Mas, ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín: Azarías, hijo de Joanán; Berequías, hijo de Mesilemot; Ezequías, hijo de Salum; y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra. Y les dijeron: no traigas aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó de los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud. Se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber. Los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negev de Judá y habían tomado a Bet-Semes, a Jalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Tibna también con sus aldeas y Gimzón con sus aldeas. Y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová.
También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante, que despojó a la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, Este no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que los habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos sus ruinas y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. Cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos, primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Con esto concluimos el día de hoy. Espero que sigamos perseverando, que sigamos aprendiendo de la palabra del Señor y que no nos desviemos del camino, que de verdad nos entreguemos por completo a Dios y que permitamos que Él haga ese cambio en nuestras vidas. Y no porque estemos seguros del que el Señor tal vez nos va a perdonar, del que el Señor nos perdona y tiene misericordia de nosotros, vamos a seguir haciendo lo malo y vamos a seguir practicando todo aquello que a Dios no le agrada. De verdad, si vas a venir ante los pies del Señor y si vas a entregarle todo a Dios y vas a pedirle ese perdón y vas a entregar tu arrepentimiento, hazlo sabiendo que no vas a volver a cometer eso mismo que ya estabas haciendo. Hazlo sabiendo que no vas a retroceder al mismo lugar donde ya estabas. Que tengan un muy buen día y que Dios les bendiga. Hasta mañana, y nuevamente les invito a que sean parte de nuestra familia en Casa de Dios Nueva Vida. Bendiciones.